También los teléfonos actualizados de mío y de mi esposa, porque especialmente el mío. Algunos de ustedes tienen un celular que yo tenía antes. El Señor me bendijo recientemente con uno mejor y no todos tienen el número. Así que ahí está anotado el número de celular mío. El primero es el de mi esposa, el 914, y el 486, ese es el celular mío. Para que usted con confianza, si me necesita en cualquier momento, me puede llamar durante la semana. Sabe que los pastores somos gente que estamos a disposición de nuestras ovejas, siempre, en cualquier momento. Gloria a Dios. Ahí está el correo electrónico también de la iglesia Casa del Rey, @hotmail.com, donde usted también nos puede conectar por medio del correo electrónico. Y Jonathan está ayudándome, no está todavía terminada, pero estamos trabajando en una página web en el internet. Por ahora lo que usamos es también una página temporal ahí en Facebook, que también si usted teclea y Casa del Rey Iglesia Popca, probablemente nos encuentra ahí en Facebook también con una página que tenemos. Y ahí ponemos las predicaciones, los videos que estamos produciendo y todo eso lo estamos sacando ahí a través de la conexión con Facebook y con YouTube. En YouTube están saliendo estas grabaciones de las predicaciones que tenemos aquí. Y pronto, con el favor del Señor también, va a estar en un canal de televisión que se ha abierto aquí en el centro de la Florida y que sale a nivel nacional. Y pronto, con el favor de Dios, vamos a tener estas producciones. Estamos por ahora editándolas y mejorándolas y más adelante vamos a hacer eso. Bueno, Señor, yo te entrego a ti esta mañana todo lo que habla mi boca, todo lo que diga mis labios, lo entrego a ti. Me deposito en ti. Toma tú, Señor, mi mente y mi boca para ser un instrumento tuyo. Úsame, Señor, para edificar tu iglesia, a aquel pueblo que te necesita. Estos hermanos y hermanas que han venido hoy a este lugar esperando recibir palabra tuya, en el nombre de Jesús. Y de la misma manera, a todo aquel que nos escuche o nos vea en otros medios también, Señor, que esta palabra tuya sea de edificación para sus vidas. Amén y amén. La Navidad es una celebración que, como decía mi esposa temprano, no es de una ocasión, es de siempre. Los cristianos reafirmamos el evento, pero lo celebramos todo el tiempo, todo el año. No celebramos una fecha en particular. Sabemos que se aproxima en esta época del año el nacimiento de Jesús, entre esta época y el mes de abril probablemente. Nadie está totalmente de acuerdo con eso. Sin embargo, lo importante es el evento, el hecho de que Él nació. Mi esposa mencionaba temprano de que aún historiadores seculares como Flavio Josefo, que escribieron de este niño que nació y de cómo Herodes estaba tratando de destruirlo. O sea, que está registrado no solo en la Biblia, sino en los anales de historiadores seculares. Lo importante es el evento. Y según Filipenses 2, 7 y 8, Filipenses 2, 7 y 8, allí dice la palabra de Dios que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, el primer principio que tú debes tener claro acerca de la Navidad es que la Navidad es la encarnación de Dios. El Dios que se hace hombre, el Emmanuel, el Dios que viene a estar con nosotros. Se despojó a sí mismo, dejó esa forma, esa posición que él tenía en el trono de Dios para hacerse uno igual que nosotros. La palabra en el original, en el griego, donde dice allí forma, es la misma que se usa cuando se habla de metamorfosis. Y una metamorfosis implica un cambio radical, como una mariposa, que de larva pasa a ser una mariposa. Así de amazing o de asombroso es lo que hizo
nuestro Dios, al tomar forma, metamorfosis, forma. ¿Y qué forma tomó? Forma de siervo. ¿Qué implica eso? Que la Navidad es servir. Cristo nació humildemente en un pesebre, no por casualidad. Es cierto, no había lugar en el mesón. Se llenó el motel del pueblo y todos los moteles del pueblo, porque en aquel tiempo había un evento en Jerusalén y estaba esa ciudad llena. Pero no fue coincidencia, también había un propósito. Él vino a demostrarnos su humildad también, de la manera en que Él se despojó a sí mismo, tomando esa forma de siervo, hecho semejante a los hombres, es decir, como tú y yo, de carne y hueso. Sí, es milagroso, es asombroso pensar que Dios se haya constituido en un ser humano. Pero es que es la única manera en que Él podría identificarse contigo y conmigo en las cosas que tú y yo pasamos por la vida. No podríamos orar y decirle: es que Dios, tú no me entiendes, si no hubiera sido así. Pero cada vez que yo me acerco a Dios y le digo: Dios, mira lo que estoy pasando, ¿tú me entiendes, Dios? Dios me va a contestar: ¿recuerdas la cruz? ¿Recuerdas el Calvario? ¿Recuerdas al niño perseguido por Herodes? Sí te entiendo, sí te entiendo. También he pasado por persecución, por pobreza, por hambre, por situaciones como tú las puedas estar pasando. Eso es la realidad. El profeta Isaías enmarca esta gran verdad cuando dice esa porción de la palabra: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. La palabra clave ahí que quiero resaltar es: nos es dado. Dar. Navidad es dar. Navidad es dádiva. Navidad es regalo. Dios dio lo máximo que podía dar, su propio hijo. Nosotros lo que podemos dar es primero nuestra vida a Él, pero también hay muchas formas prácticas de dar. Todos los días tenemos oportunidades, pequeñas oportunidades a veces y otras más grandes de dar. Yo estoy seguro que todos los días tú te encuentras en el caminar diario con personas a quienes puedes darle. Y no solamente en lo material, no me refiero solamente a que des cosas, porque ese ha sido el error de algunos por ahí. Y hay familias que tienen mucho dinero y le pueden dar muchas cosas a los niños. Pero me refiero a dar tu amor, a dar afecto, a dar una sonrisa, a dar la mano, a dar cariño, a dar lo que Dios dio. Fue su hijo, pero un hijo que vino a darnos todas esas cosas en la manera en que Él se relacionó con nosotros. Por tanto, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y aunque nosotros los cristianos evangélicos no idolatramos imágenes, por decirlo así, pero sí usamos muchas veces símbolos. Y uno de los símbolos que a mí más me llama la atención de la Navidad es el símbolo del niño en el pesebre. Y yo recuerdo cuando yo crecía cómo mi mamá hacía ese portal de Belén, ese establo, y ponía esa figurita de un niño. Y yo le decía: mamá, pero ¿cómo es posible que ese niño sea Dios? Ella me decía: no, ese no es Dios, es un símbolo. Pero lo que tú tienes que entender, José, es que Dios lo dio todo por ti y por mí, al dar a su Hijo unigénito en aquel día, en aquel pesebre, y después en la cruz. De manera que cuando este acontecimiento vino al mundo, eso fue sobrenatural. Es interesante que la Biblia describe cómo los dos más grandes eventos de la intervención de Dios en el mundo fueron enmarcados por cosas especiales.
en la naturaleza. Cuando nació Jesús, una estrella que nunca se aparecía, se apareció y guió a los reyes, a los hombres sabios, hasta donde Jesús nació. Algo sobrenatural. Cuando Jesús murió, otro evento sobrenatural sucedió. Un terremoto. Y se abrieron tumbas y pasaron muchas cosas así. Eso es una razón, eso es un motivo por el cual entendemos que ese hombre, que ese niño y ese hombre no eran común. No era un hombre o un niño común. Era el Hijo de Dios. Por eso dice la Escritura que una multitud de seres celestiales aparecieron junto a los pastores y alababan a Dios con estas palabras: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2, 13 y 14. Gloria a Dios en las alturas. Yo no sé si tú has oído una frase griega también, que es doxa. Doxa. ¿Sabe qué quiere decir doxa? Doxa quiere decir gloria a Dios. Por eso se habla a veces en términos de lo que es la adoración y la alabanza, la doxología. Doxología es el conocer cómo se adora a Dios. Y los ángeles aquí se botaron, como decimos. Explotaron en doxología. Dijeron ellos todos a unísono: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La declaración angelical se enfoca en dos principios: paz y buena voluntad. Y qué tremendo es eso, porque si tú me preguntas de dos cosas que necesita la humanidad, son esas. Vivimos en un mundo muy convulsionado, muy agitado, muy ajetreado, en un mundo donde la gente está yendo a veces a los hospitales, o enfermedades están surgiendo por la falta de paz, por la ansiedad, por el estrés que nos afecta. Y la Navidad es tiempo de paz. Es cuando Dios te dice: tranquilo, cálmate, deja de correr. El otro día leí un pensamiento que me encantó. Decía: Dios creó el tiempo, el hombre inventó la prisa. Porque somos nosotros los que nos vivimos en ese corre y nos enfermamos y todo. Dios quiere que tengas paz esta Navidad y siempre. Paz es estar dependiendo y confiando en que Dios está en control. La otra cosa es buena voluntad. Esa es otra cosa que el mundo necesita, buena voluntad. Porque la buena voluntad es como decir, a pesar de lo que haya pasado, empecemos de nuevo. Goodwill. Tengo buena intención contigo. En relaciones humanas es importantísimo eso. Cuando tú has tenido discordia o problemas con alguien y esa persona te llama y te dice: quiero hablar contigo, y tú te preguntas: ¿en qué términos vendrá? ¿Vendrá en paz, con bandera blanca, o vendrá en plan de guerra? ¿Vendrá con buena voluntad, con intención de cambiar la relación? Pues Dios, en el nacimiento de su Hijo Jesús, vino con buena voluntad. Y te invita a ti y a mí a darle a los demás a nuestro alrededor también buena voluntad. Tener buena actitud. Hacer cosas positivas por los demás. Buena voluntad. No mala voluntad. Lo opuesto es mala voluntad. Mala voluntad es cuando tú haces algo porque te conviene, o porque te presionan, o porque te tuercen el brazo. Ojalá que nadie vino a la iglesia de mala voluntad, ¿verdad? Así. Sino de buena voluntad.
porque quiso venir a estar aquí y recibir de Dios lo mismo, buena voluntad, buena voluntad. El texto entonces, tal vez no lo puedas leer de ahí, no sé, está un poco pequeña la letra, pero síguelo ahí en la palabra, ¿verdad? En Lucas 1, 26 al 35. Lucas 1, 26 al 35. El texto clave es esa declaración, ese anuncio. A los 6 meses Dios envió el ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Le dijo el ángel: quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el niño, santo niño que van a nacer, lo llamarán Hijo de Dios. Tremenda historia, tremendo relato. Lo has oído muchas veces quizás. Ya lo conoces, el testimonio bíblico de aquel nacimiento. Pero quiero resaltar de nuevo para ti algunas cosas acerca de esta historia. Uno es la declaración que se le hace a María: tú has recibido el favor de Dios. Navidad es recibir favor de Dios. Y esa declaración fue dada a María en una forma especial. Pero esa declaración es aplicable a ti y a mí, que tal vez pensamos que Dios ya no quiere nada contigo o conmigo, por alguna razón, porque no hemos sido fieles a Él o algo. Pero para ti esta mañana te digo, Dios tiene favor contigo. Dios tiene favor contigo. El Señor está contigo, le dice el ángel. Claro, María se perturbó, como tú y yo nos perturbamos cuando alguien nos dice: el Señor está contigo. Pensamos: ¿por qué? ¿Cómo va a ser? Si yo, ¿quién soy para que Dios esté conmigo? No me lo merezco. Pero es que Dios es así. Dios quiere darnos favor aunque no lo merezcamos muchas veces. Él es benevolente. Ella se preguntaba: ¿cómo esto va a suceder? El ángel le dice: no tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. Otra vez, ¿cuál es la declaración del ángel? Dios te ha concedido favor. Por eso reafirmo, Navidad es favor de Dios. Estamos tal vez aprendiendo algo nuevo en ese sentido. Hemos oído Navidad, oh sí, Navidad, tamales, Navidad, pasteles, Navidad, música, villancicos, Navidad. Pero te has puesto a pensar: Navidad, favor de Dios. Favor de Dios sobre mi vida, mi casa, mi familia. Le dijo el ángel: quedarás encinta, darás a luz un hijo, le pondrás de nombre Jesús. Ahí le hace la declaración del rol, del papel que ella iba a jugar en la humanidad. Y en ese sentido nosotros le damos total respeto, total reconocimiento a esta santa mujer, la madre de Jesucristo, María. Digo eso aclarando también la idea errónea que algunos tienen por ahí de que nosotros los cristianos evangélicos menospreciamos a María. Jamás, nunca podíamos menospreciar a la madre de nuestro Salvador, que fue bienaventurada y escogida en una forma tan especial. Ahora, no la adoramos como a Dios, eso es la diferencia, pero le damos ese lugar, ese respeto, ese lugar que ella merece.
ella llevó en su vientre al Hijo de Dios. Y luego le dice, el Señor le dará el trono de su padre David y reinará. ¿Qué dice que hará? Reinará. La Navidad es también reinado de Dios. La Navidad significa que Dios viene a convertirse en rey de tu vida y de la mía, de tu casa y de la mía. Si Dios no es rey de tu vida y de tu casa, no hay Navidad en tu casa. Perdóname que te lo diga así tan francamente. Si Él no es rey de tu vida y de tu casa, por más luces y árboles y fiesta que tengas, no hay Navidad en tu casa. Porque la Navidad implica que Él viene a reinar. Y dice el verso 33, 34, su reinado no tendrá fin. Él vino e intervino en el mundo y el plan de Dios está en proceso. El reino de Cristo está siendo establecido. Usted sabe que yo soy profesor en un seminario teológico y precisamente este semestre estaba dando una clase sobre el concepto del reino de Dios, que es bien profundo. No me daría aquí esta mañana tiempo para explicarlo en todo lo que implica ese concepto del reino de Dios. Pero brevemente te puedo decir algo. El reino de Dios tiene como ciertas etapas. El reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios ha sido establecido, pero el reino de Dios también viene. Está aquí porque Cristo vino ya. Está en proceso porque la iglesia está recibiendo todas las bendiciones y los privilegios de ser hijos del reino. La iglesia no es el reino, aclaro eso, pero la iglesia es instrumento del reino para anunciar el reino en el mundo. Y el reino viene en plenitud cuando Cristo venga por segunda vez. O sea, esas son las tres etapas importantes. Y como iglesia en la Navidad estamos afirmando que Él es Rey. Nuestra iglesia se llama Iglesia Casa del Rey. Y yo no tiré una moneda al aire para ver cuál nombre le ponía a la iglesia. Yo oré y le pedí a Dios dirección sobre qué nombre usar para representar esta iglesia que estamos estableciendo aquí en Apopka. Y el Espíritu Santo me hizo sentir poner ese nombre porque para mí eso implica que vamos a declarar a Cristo como Rey y a expandir su reino, que esa es la visión de nuestro ministerio, del por qué estamos aquí en Apopka y en Orlando. Expandir el reino de Dios, edificar familias para el reino de Dios. Por eso el ángel declara eso: su reinado no tendrá fin. Y sigue diciendo, ¿cómo será esto? Pues soy virgen. El Espíritu Santo le dice, vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá, y el niño santo que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Otro principio importante se establece en este anuncio del ángel Gabriel. El anuncio de que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios para mover las cosas de Dios, los planes de Dios. Que el Espíritu Santo es la persona de Dios actuando en las vidas humanas para realizar sus propósitos sobrenaturales. Porque ella era virgen, humanamente hablando, no podía hacer lo que iba a hacer, ser madre de un hijo, sin intervención de un varón. Y eso sucedió. No es un cuento, como decía mi esposa temprano. Es un evento histórico real. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Yo no sé qué pasa en tu vida hoy. Yo no sé qué cosas ves muy difíciles. Pero te puedo decir que el mismo Espíritu de Dios que ocasionó aquel milagro en la historia de la Navidad, en la vida de María, ese mismo Espíritu Santo está aquí hoy. Y ese mismo Espíritu Santo hace milagros, hace obras portentosas hoy en ti y en mí, en quien pueda creer. Por eso dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder, ¿qué viene? El poder.
no cualquier cosa, el poder del Altísimo. Yo no estoy hablando de religión, de un ritual meramente. Estoy hablando de la unción del Espíritu Santo sobre alguien, como lo fue sobre María. Ahora recuerda, y el pastor Denis, que estuvo con nosotros la semana pasada, nos habló de eso. En el Antiguo Testamento, hasta la época de Jesús todavía, el Espíritu Santo venía a individuos en ocasiones especiales. Pero ahora, el Espíritu Santo está disponible a cualquier creyente y se queda en el creyente. Vive en ti, mora en ti, si tú lo recibes, si tú le das lugar en tu vida. Eso fue lo que sucedió en ese evento. El Espíritu Santo hizo un toque especial en la vida de María. Podemos decir que María fue una mujer llena del Espíritu Santo, amén. Por esa razón. Entonces el nacimiento tiene muchas cosas que podríamos resaltar, pero tiene por lo menos 5 motivos que yo quiero que te lleves hoy. El nacimiento. 5 principios acerca de este nacimiento. 5 motivos que yo encuentro en la Biblia. El primero es el anuncio, que ya te leí el pasaje de el arcángel Gabriel declarando lo que iba a hacer con María. Ese anuncio especial. ¿Qué es un anuncio? Un anuncio es una declaración de algo importante, de algo nuevo, de algo que se declara para que los que no sabían sepan que algo viene en especial. En este relato, el ángel se le aparece a María y le da instrucciones sobre el milagro de la natividad de nuestro Señor. Mateo da el mismo relato, pero el ángel se le aparece a José en el relato de Mateo. Así que también tú puedes ver cómo en el Nuevo Testamento, los libros, los evangelios, te dan detalles que Mateo, Lucas o Marcos te dan detalles diferentes. Yo te animo en estos días, si no lo has hecho, te animo como devocional familiar, que abras tu Biblia y leas el relato del nacimiento de Jesús en los diferentes evangelios. En los próximos días, junto con tus hijos o tu esposa o tu esposo. Y analiza esos detalles que hay en cada uno de esos relatos de la natividad. La palabra Navidad viene de allí. La palabra Navidad tiene su origen en ese concepto de natividad. Y es el nacimiento de Jesús, es el anuncio del nacimiento de Jesús. Por eso cuando hablamos de Navidad no podemos disculparnos de decir: feliz Navidad, Cristo ha nacido. No vamos a decir nada más felices fiestas, como algunos nada más quieren decir por ahí, ¿verdad? Felices fiestas, ¿fiestas de qué? De lo que sea. La cosa es que es tiempo de fiesta. No es simplemente tiempo de fiesta. Es tiempo de celebrar el nacimiento del Salvador. Específico, claro y concreto. El anuncio del ángel no fue: les traigo una noticia. De ahora en adelante, todo el mundo va a hacer comercio del asunto. No. El anuncio del ángel fue: va a nacer el Salvador, Cristo. Se llamará Jesús, Yeshua, Hamashiach, Jesús, el Mesías. Ese es el anuncio. Yo trabajé antes de ser pastor. Trabajé como diseñador gráfico, era dibujante con agencias de publicidad. Mi trabajo era diseñar lo que le llaman aquí billboards, esos tremendos rótulos grandes que hay en las carreteras. Yo hacía los diseños pequeños, a escala. Y entonces se los daba a los del taller, y los del taller lo hacían ya en grande, en metal o en plástico, en diferentes materiales. Pero a mí me tocaba hacer el diseño pequeño, el arte original, de anuncios comerciales de Coca-Cola, comercial gratis, y de este y del otro, productos de toda clase, de compañías. Yo a veces cuando voy a mi país y ando por ahí por las calles,
Veo de esos rótulos de carretera grandes y digo, mira, aquel lo hice yo. Ese lo diseñé yo. Es verdad. Pero a lo que voy es que esos rótulos de carretera grandes que ves en la calle son un anuncio y dejan un impacto en la gente. Tú manejas por la I-4 todo el tiempo y ves ese rótulo ahí todos los días, y si estás en el tapón te tienes que quedar ahí y verlo más todavía. Y están los de Disney y los de otras compañías por ahí. Tarde o temprano, subliminalmente en tu mente te hace un efecto, y tú cuando andas por las tiendas vas a pensar, me acuerdo del anuncio. Tienen un impacto. Ahora mi pregunta es, ¿qué impacto está haciendo en ti el anuncio de la Navidad? ¿Qué impacto está haciendo en tu vida y en mi vida el anuncio del ángel que vino a María? ¿Estamos proclamando ese anuncio? ¿Estamos proyectando el anuncio a través de lo que hacemos en Navidad? Nuestra casa, inclusive nuestra decoración, proyecta el anuncio del nacimiento de Jesús. Como hablamos, lo que hacemos, lo que decimos en esta Navidad. Ese es el anuncio que tenemos que proyectar. Número 1, principio número 1. Número 2, la otra cosa que el ángel le dice es que el niño se llamaría Jesús. El segundo principio es el nombre. Su nombre, el nombre Jesús, que es derivado de Josué en hebreo. Josué y Jesús, los dos vienen de la misma raíz, significan Dios salva. Literalmente eso significa Josué y Jesús. En hebreo se dice Yeshua. Yeshua viene de la misma raíz, quiere decir salvación. Él es el que salva. En otras palabras, Navidad es salvación. Si no hay salvación, no hay Navidad tampoco. Si no has sido salvo. Y esa es una pregunta clave en la vida. ¿Ya eres salvo? ¿Te sientes salvo? ¿Cómo sé que soy salvo? Bueno, si no vivo con miedo a morir, es que soy salvo. Si vivo con miedo a morir es porque no soy salvo. No me importa la religión que profeses, que no es asunto de religión, es un asunto de una convicción interna, de una relación con Dios. José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará. El propósito de su venida es salvar. Y el propósito de nuestra celebración es que los que no son salvos sean salvos. Todo lo que hagamos en Navidad debe apuntar hacia que otros conozcan al Salvador, que sean salvos. Yo le puedo regalar muchas cosas a alguien en estos días. Puedo regalarle aparatos electrodomésticos de los más bonitos y más modernos que hay. Pero si no es salvo, ¿de qué sirve? La salvación es lo más importante. Hoy por la tarde voy a estar hablando con mi papá en Costa Rica. Voy a conectarme vía Skype, que le llaman, y voy a hablar con él porque hoy van a tener una reunión familiar y va a estar mi papá y todos mis hermanos y hermanas. Y eso me trae a la mente el hecho de que mi papá a mí me dio el regalo de la vida física. Mi papá me trajo al mundo junto con mi mamá. Ellos se pusieron de acuerdo, tú sabes, y yo nací. Y vine a este mundo físicamente. Pero mi papá no podía tener vida espiritual si alguien no le hablaba. Hace años atrás, él no era creyente. Era un hombre bien duro. Tenía su mentalidad, tú sabes. A los 60 y pico de años fue que él se convirtió al Señor. Después de una batalla fuerte con él en muchas cosas. No quiero entrar en detalles con eso porque no viene al caso. Pero lo importante que te quiero decir es que hubo un momento en que yo pude ayudarle a mi papá a nacer espiritualmente.
y que él encontrara salvación. Ahora tiene 98 años y su mente está bien, alerta y todo. Y cuando lo visito y cuando hablo con él, de lo que él habla es de Dios, de la Biblia y de una seguridad de que si él muriera, él está con el Señor. Qué importante es tener esa seguridad de salvación. Y no puede ser o puede suceder al igual para un hombre de 98 años como mi papá, como para un hombre de 25 o una joven de 15 años. Joven o mayor, necesitas estar seguro de tu salvación. De tu salvación. No de tu religión, de tu salvación. Tercer principio que revela la Navidad es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Es revelado por su nombre. Solo el nombre habla de su carácter. Dice el texto: la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Hay dos nombres que se mencionan en la Biblia referentes a Jesús. Uno es Jesús y el otro es Emanuel. Emanuel es más como una especie de título, porque él tiene varios títulos que se le asignan. Emanuel es el nombre o título que implica su origen con Dios, su conexión con Dios, Dios con nosotros. Eso significa Emanuel. Y eso habla de ese carácter de Él, porque estamos hablando entonces de que Él es el Mesías, si es Dios con nosotros. Yo cuando no era cristiano era medio escéptico, no creía mucho en muchas cosas que ahora creo, gracias a Dios. Pero una de las cosas que a veces yo dudaba o me cuestionaba era cómo era posible que Dios se hiciera hombre. Una vez cayó en mis manos un libro que se titula Evidencia que exige un veredicto. Y el escritor, le doy crédito, se llama Josh McDowell. El hermano Josh escribió ese libro hace como 20 años atrás. Y él en ese libro tiene un capítulo que lo titula Jesús, Mesías o lunático. Y él entonces presenta una tesis o un punto hacia allí de que lo que Jesús dijo e hizo o lo hacen el Mesías o un loco, un lunático, y que uno tiene que decidir qué va a creer. Y el enfoque que él te da o cómo te lleva es a través de todo lo que la Biblia dice acerca de él. Más de 300 profecías fueron cumplidas en la vida de Jesús. Algunas de ellas que él no pudo haberlas arreglado para que se cumplieran en él. Por ejemplo, cuando estaba en la cruz y los soldados le iban a quebrar las piernas y decidieron no hacerlo a última hora, porque ya estaba muerto. Eso estaba dicho por el profeta Isaías, estaba dicho en el Antiguo Testamento y muchas otras profecías más. Murió cumpliendo planes, propósitos proféticos. No era lunático, es el Mesías, Mesaya, el Salvador. Un carácter mesiánico es lo que Él es, o lo que Él tiene, lo que Él refleja, Jesús. Entonces también la Navidad es afirmar que Cristo es el Mesías, que no hay otro. El otro día alguien me preguntaba, pero pastor, ¿usted no cree que otras religiones también enseñen el camino? Que tal vez por otras religiones la gente llegue a encontrar a Dios. Pero la Escritura me dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que Él es el camino, no un camino, el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Por eso, Navidad es afirmar que Él es el Mesías. Un ejemplo interesante de eso, como le digo, Jesús murió cumpliendo más de 300 profecías en su vida.
Murió con propósito y significado. Otros líderes de religiones mundiales, como el caso de Buda, Buda murió de una indigestión. ¿Qué diferencia? En la manera en que uno muere y el otro muere, uno cumpliendo 300 profecías en su vida y el otro por una indigestión. Y no resucitó. La tumba está ahí, los huesos están ahí. Si tú vas a Jerusalén, la tumba de Jesús, en cambio, está vacía. Está vacía. Entonces su carácter mesiánico es la otra razón de la Navidad. Cuarto principio, cuarta razón de la Navidad, su misión. Conocemos bien lo que dice Juan 3:16, pasaje muy famoso. Porque por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito en aquel pesebre y en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es un pasaje que lo podemos también como partir o quebrar en diferentes partes. Y sería un sermón completo. Pero déjame nomás mencionar 2 o 3 de ellas. Número 1, el motivo por el cual vino. Amor. Porque tanto amó Dios al mundo. La Navidad se motiva en el amor. La misión de Dios en Cristo, en la Navidad, fue una misión de amor. A Dios lo movió el amor por ti, por mí. Nuestra función y nuestra misión como iglesia tiene que ser la misma también. Tiene que ser una misión de amor, de rescate por el perdido, como lo fue la misión que trajo al Mesías, a Jesús. Luego dice que dio a su Hijo unigénito. Fue tanto ese amor que dio a su Hijo unigénito. No dice primogénito. La Biblia dice que Jesús fue primogénito carnalmente, porque María tuvo más hijos e hijas. Él es primogénito de la familia humana en la cual Él nació. Pero Él es unigénito en su origen divino, como Hijo de Dios. Entonces Dios dio lo máximo que podía dar. Y el para qué está descrito ahí también. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso conecta con lo que antes hablaba de que la Navidad es salvación. La Navidad es creer. ¿Puedes creer? ¿Eres creyente? ¿Es la Navidad una época de afirmar que eres creyente? Yo creo en la Navidad, puedo decir. A mí me han preguntado, pastor, ¿usted cree en la Navidad? O los que no saben que son pastor, que soy pastor, me han preguntado por ahí, gente en la calle. Oiga, ¿y usted qué opina de la Navidad? ¿Usted cree en la Navidad? Bueno, sí, aunque déjame explicarte en qué sentido creo. Hay muchas cosas que se han añadido a la Navidad que no necesariamente puedo decirte que creo, pero sí creo en el principio original de la Navidad, el que tiene que ver con aquel Hijo unigénito que vino para que todos podamos tener vida eterna. Vida eterna. La Navidad es una misión de amor y de vida. El objetivo de Dios es que tú y yo tengamos vida eterna. Que la Navidad sea permanente, porque va a seguir en la presencia de Dios también. Vida eterna. Yo no sé si tú te has puesto a pensar en qué te gustaría que pongan en el epitafio de tu sepultura. Algunos ni queremos pensar a veces, la gente a veces no quiere ni pensar en eso, ¿verdad? Pero analízalo hoy, ¿ok? Si te preguntaran qué te gustaría poner allí, yo creo que algo bonito para poner sería Juan 3:16. Porque eso declara de que en mí se cumplió la Navidad. Si en mi vida se cumplió la Navidad, que lo pongan en mi epitafio. Este es uno de los que tiene
vida eterna gracias al regalo de Dios en una Navidad. Esa es la misión de Jesucristo. Y cuando alguien rechaza a Jesucristo, está rechazando el regalo de Dios. Está rechazando la Navidad. Que tú no seas de esos. Quinto principio, su reino. Ya hablamos un poquito antes de este tema, pero vuelvo a él. Su reino. La Navidad establece el reino de Dios. Dios es el Señor que le dará el trono de David su padre. Esas son las palabras del ángel en la Navidad. La Navidad tiene que ver con un reino. David, para que usted recuerde un poquito eso, es el rey más representativo de todos los reyes de Israel. A un judío, tú le hablas de David y estás hablándole del líder por excelencia de su nación. De hecho, su escudo, su bandera, tiene la estrella de David. Porque David representa la época más gloriosa que tuvo Israel. La época en que conquistaron a otras naciones y construyeron el templo y pasaron muchas cosas tremendas. Pero luego ese pueblo de Israel fue rebelde a Dios y como consecuencia fueron llevados al exilio, vivieron en otras naciones, estuvieron en Babilonia, etcétera, bajo el dominio de Nabucodonosor, de los babilonios, y muchas cosas pasaron. Y siempre han estado añorando la época de David, porque David representa esa época de oro. Y es interesante que en la declaración del ángel se le dice a María que él iba a heredar el trono de David. ¿Qué implica esto? Eso representa algo tremendo, representa que en Jesús viene una herencia davídica, viene una herencia de promesas de Dios, que cuando tú te unes a Cristo, tú has decidido unirte al reino de Dios también, a la herencia davídica, al plan eterno de una nación que Él ha establecido. Con eso lo que te quiero decir, por si no captas la plenitud de lo que implica, que tú no estás aquí simplemente como un oyente en una iglesita pequeña por ahí en Apopka. No. Tú estás aquí como parte de toda una nación universal, de todo un movimiento universal que se llama el reino de Dios en el pueblo de Dios, que es la iglesia. Que tú estás siendo partícipe de ese plan si tú perteneces a Cristo. El apóstol Pablo en el libro de Romanos y en otras partes afirma de que nosotros somos ahora el nuevo Israel y que tenemos las promesas dadas a David y a Abraham, a todo el pueblo judío, al pueblo de Israel. Estamos en esa línea profética. No ha habido nadie sentado en el trono de David en estos últimos 2500 años, imagínate eso. Sin embargo, aquí el ángel le dice a María, este es el rey que va a ocupar el trono de David. Hay una profundidad espiritual en eso. Nosotros servimos al Rey de Reyes, al que está no solo en el trono de David, sino que está en el trono de Dios, al Verbo hecho carne. No es cualquier reino, es el reino de Dios. Todo eso implica la Navidad. Esa tremenda revelación de lo que es ser partícipe del plan de Dios. No te quedes fuera. Si no perteneces al reino, no a la religión X u otra, pero al reino, únete al reino. ¿Y cómo me uno al reino? Si me preguntas, únete al rey. Acepta
al Rey, a Cristo. Y entonces vas a ser parte del reino. El reino va a comenzar porque la voluntad de Dios se va a hacer en tu vida. Ahí comienza el reino de Dios, en tu corazón, en una transformación interna dentro de ti. Las reglas por las que tú vas a vivir van a ser diferentes, van a ser las reglas del reino. Ya no vas a vivir por las reglas mundanas o ni aún por las que tú tenías antes. Vas a vivir por las reglas del reino. Cuando uno es hijo del reino entiende eso. Ya no seguimos la canción de Frank Sinatra, ¿verdad? ¿Se acuerda de la canción de Frank Sinatra? Viví mi vida a mi manera. Eso no lo lleva al cielo, siempre. Se trata de vivir según el plan de Dios, el propósito de Dios en su reino. Conclusión. Nuestro Señor, como descendiente del rey David por parte de María y por parte de su padrastro José, entiende esa declaración de las palabras del ángel y están muy bien respaldadas. Su reino no tendrá fin. Mira, todo lo que hay en esta vida es temporal. Todo se acaba. El libro de Eclesiastés dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que el hombre hace debajo del sol es vanidad. Lo único que permanece es el reino de Dios. Es lo único que va a estar para siempre, cuando se caiga todo. En esta Navidad, uno puede pensar en cosas materiales, lujosas, en celebraciones pomposas, en el sentido de compras y cosas materiales, pero todo eso se va a acabar. A mí me llama mucho la atención lo que pasa después de Navidad en las tiendas. Hermana Julia sabe a qué me refiero, ¿verdad? El montón de gente devolviendo regalos. Y los niños tal vez al día siguiente ya han destruido la mitad de los regalos que les dieron. Ya no sirven. ¿Y qué pasó? Lo material se acabó a veces, rápido. Entonces, ¿qué es lo que debe quedar? ¿Qué es lo que debe permanecer? Los valores del reino en la vida tuya. No quiero decir con eso que no compres regalos, no. Sino que no te enfoques en los regalos materiales. Que no sean la prioridad, que no sean lo que te haga feliz Navidad o no feliz Navidad. Lo que te debe hacer feliz Navidad es que entiendas quién es Cristo en tu vida. Oremos. Así, Señor, hemos presentado tu palabra y te pido por lo tanto que hoy esa palabra tuya cale profundo en alguien que la necesite, sea aquí o en otros lugares. Provoca, Señor, en este momento inquietud por buscar tu reino, por buscar al Mesías, por entender el significado auténtico de la Navidad en tu Hijo Jesucristo. Mi amado, mi amada, si este mensaje ha hablado a ti, a tu corazón, tú puedes en este momento hacer algo. Uno es declarar con tu boca que Cristo es tu Señor. Afirmarlo una vez más si ya lo has hecho antes. Y si no, por primera vez tal vez, decir, ahora entiendo que Cristo es Dios hecho hombre, Emmanuel, y que es mi Salvador, y que Él es el Mesías, la Navidad verdadera. Puedes decirlo esta mañana. Repítelo con tus propias palabras o dilo conmigo. Señor Jesús, yo declaro que tú eres mi Salvador, mi Señor, mi Rey. Y yo me dispongo a que tú hagas en mí lo que tengas que hacer, Señor, para que tu reino venga a mi vida y a mi casa. Y que la Navidad sea diferente en mí y en mi casa. Porque tú eres Rey de mi vida y de mi casa. Puedes decir eso. Si esa es tu oración, hoy las cosas van a empezar a cambiar en ti. Iglesia, cada uno de nosotros que ya pertenecemos
a este reino. Mi reto y mi llamado para ti hoy es: voy a decirle a los que no conocen, voy a hablarle a otros de estos 5 principios de la Navidad. Voy a hablarles del anuncio del ángel y de lo que ese anuncio representa. Voy a hablarles, a decirles de lo que el ángel le dijo a María y de lo que eso significa para ellos. Voy a hablarles de la Navidad en su origen, no de la Navidad moderna, distorsionada a veces por tantas cosas, sino de la Navidad aquella, hace 2000 años, en Belén de Judea. Hagamos eso, iglesia. Vamos a darle al Señor su lugar. Vamos a darle al Señor su trono. Vamos a darle al Señor su doxa, su gloria, porque Él la merece. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Gracias, Señor.